y seguir adelante. Tú y yo tenemos un llamado especial de parte de Dios. Hoy es día de Pentecostés y hablaremos sobre lo que representa este día con respecto a Israel. Israel celebra otro Pentecostés. Nosotros estamos celebrando que un día el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y camina con nosotros para darnos sabiduría. Tú y yo somos personas sabias si hemos creído en Jesucristo. Jesucristo, Él es la sabiduría de Dios, es la palabra que hemos recibido en nuestros corazones y ahora debemos estar siempre atento a la palabra de Dios. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Este es un llamado para todos nosotros, los hijos de Dios, para que cada día crezcamos más en sabiduría. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, o sea que la sabiduría viene por oír la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo Jesús. Cuando recibimos el Evangelio de Jesucristo, estábamos recibiendo la sabiduría de Dios, y venimos un domingo como hoy para crecer en sabiduría. Lo que tú y yo necesitamos más que nunca hoy en día es sabiduría para poder entender todo lo que está pasando en Villahermosa, en Tabasco, en México, en las naciones. ¿Por qué tantos problemas, tanta violencia, tanta muerte, tanta inseguridad? ¿Por qué la gente está buscando la solución en el hombre cuando ya todo está dado en Cristo Jesús? Falta de sabiduría. Dice el versículo 6, no dejes la sabiduría, no dejes la palabra de Dios, la palabra te guardará, te protegerá. Ámala y te conservará. Ama la sabiduría de Dios, ama la palabra de Dios. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. No estés pidiéndole a Dios dinero ni bienes materiales, eso no es de sabios. Pídele a Dios sabiduría que solamente Dios puede darnos a través de Cristo Jesús, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Dice el capítulo 2, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Capítulo 1 de Proverbios, dice el versículo 20, la sabiduría clama en las calles, predica. La sabiduría está predicando en las calles de una ciudad, porque la ciudad está bajo tinieblas. La sabiduría es luz. La sabiduría clama en las calles, la sabiduría está en ti y en mí. Tú eres el portador de la sabiduría de Dios para anunciar el Evangelio en las calles, en los parques, llevar el Evangelio a donde se necesita. Alza su voz en las plazas, dice el versículo 20. El 21 dice, clama en los principales lugares de reunión. Las personas se reúnen para el chisme, para el rumor, para comentar las obras del diablo, muerte, destrucción. Tú tienes que llegar con sabiduría y desbaratar las obras del diablo. El diablo tiene cautiva las mentes de muchas personas y por eso hablan de las cosas del mundo. Solamente tú y yo tenemos sabiduría para alumbrar. Dice versículo 21, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. La iglesia está para
bendecir la ciudad, alumbrar la ciudad. La iglesia no es religión de la ciudad. La iglesia es el poder de Dios, el poder que alumbra, el poder que cambia, que transforma. Por eso Jesucristo vino para darnos la sabiduría. Versículo 23, volveos a mi reprensión, dice Dios, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Esto sucedió hace 2018 años cuando Dios abrió los cielos y envió al Espíritu Santo sobre 120 creyentes en Jerusalén, en el monte de Sión. Allí nace la iglesia con 120 creyentes judíos. Bajo el poder del Espíritu Santo empezaron a hacer milagros. La primera persona con sabiduría que dio el mensaje de salvación, el apóstol Pedro. Pedro, que antes de la crucifixión negó a su maestro. Él dijo que lo iba a defender, pero llegó el momento y lo negó. Pero después de la crucifixión, después de la resurrección, y cuando el Señor envió al Espíritu Santo, Pedro cambió. Tú no cambiarás a menos que Jesucristo te cambie. Cristo representa cambio. La religión no cambia. Tú puedes ser católico, presbiteriano, bautista, pentecostés o de cualquier denominación cristiana y no ser una persona de cambio. No cambias en nada, sigues pensando lo mismo que antes, sigues siendo dominado por el pensamiento del mundo. Tú y yo debemos ser influencia en este mundo. La gente debe cambiar porque tú has cambiado, yo he cambiado. Por eso el día de Pentecostés fue un día muy importante y hoy estamos a 21 siglos de todo ello y Dios quiere que entendamos los tiempos proféticos de Dios. El día y la hora del regreso de Jesucristo nadie lo sabe, porque la tierra es redonda, no es la misma hora de Villahermosa con la hora de Jerusalén. Jerusalén está 7 horas adelantada de nosotros, así que cuando Cristo regrese a Jerusalén, será en un horario diferente, para que no haya confusión. El Señor dijo, el día y la hora nadie lo sabe, eso es sabiduría. Tú tienes que saber que la tierra es redonda y que tenemos diferentes horarios. No es lo mismo el horario de Villahermosa que el horario de Europa, que el horario de África, que el horario de Asia. Tenemos que, por eso, caminar con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos vaya orientando de los tiempos. Porque Dios dio señales para los tiempos. Los tiempos, puso el sol y la luna para marcar los tiempos para el hombre. El calendario de Israel se fundamenta en la luna. El calendario de nosotros, los gentiles, se fundamenta en el sol. Nuestro calendario gregoriano es un calendario solar que comienza en invierno. El calendario de Dios es un calendario lunar y comienza en primavera. Y debemos saber que estamos en primavera. En cualquier calendario existe la estación de la primavera en el mismo tiempo. Estamos en el tiempo de la primavera. La primavera para nosotros comenzó en el mes de marzo. Marzo, empieza la primavera. Abril, mayo, junio. Estamos a 20 de mayo, estamos en primavera. Dios dio nacimiento a la iglesia en primavera.
Primavera, dice la Escritura, es el tiempo cuando los reyes salían a la guerra. Dios levantó a la iglesia para la guerra contra un diablo que fue derrotado en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Cristo resucitó de los muertos y el espíritu de victoria, el espíritu de resurrección, lo envió sobre 120 personas en Jerusalén para dar comienzo a la iglesia. La iglesia está en la tierra para enfrentarse a Satanás, el diablo. No es otra razón por la cual Dios dio nacimiento a la iglesia. ¿Y por qué tenemos que enfrentarnos al diablo como cristianos? Porque el diablo tiene en engaño a toda la humanidad. El mundo está bajo tinieblas, bajo el maligno. Y tú y yo tenemos a Jesucristo, la sabiduría de Dios, para libertar a los cautivos, sanar a los enfermos. Tú y yo tenemos el poder de Dios para enfrentarnos a un diablo ya derrotado por Jesucristo. Tenemos autoridad y poder para reprender todo espíritu territorial en tu casa, en tu colonia, en tu ciudad, en tu nación. Espíritus que perturban tu cuerpo en enfermedades, que perturban tu mente, échalo fuera de tu cabeza. No permitas que demonios tomen tu mente. Tienes que aprender a llevar cautivo tu pensamiento a Jesucristo. Es la tarea que tú y yo tenemos aquí para cumplir la gran comisión, mantenernos llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, porque estamos en una guerra que se ha intensificado y hoy, siglo XXI, estamos viendo la obra del diablo como nunca en el planeta Tierra. Tantas muertes, tantas tragedias, tantas enfermedades. La humanidad está desconcertada, andan atemorizados, andan con miedo, inseguridad, no saben qué hacer. Por eso Dios está despertando para este tiempo su iglesia. Tú estás en el propósito de Dios para despertar. Viene un gran avivamiento a la iglesia de este siglo XXI. Antes que Jesucristo regrese, Dios va a traer un gran avivamiento para que todos podamos servirle al Señor como Él nos ha encomendado. En Primera de Crónicas, aquí encontramos acerca de los guerreros que Dios estableció para el rey David. Recordemos que Jesucristo vino del linaje de David. David formaba parte de la tribu de Judá. Entonces Dios estableció algo diferente, porque en el pueblo de Israel Dios estableció el orden sacerdotal en Leví. De allí vino Aarón y sus hijos. Pero tú y yo venimos de Jesucristo y Jesucristo está en el orden sacerdotal de Melquisedec. Pero Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Jesucristo vino en el linaje de David en la carne. Dios estableció el reino de David y de ese reino nace Jesucristo. Por eso, cuando Bartimeo el ciego clamó a Jesucristo, le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Así que David fue un gran rey guerrero. Todas las naciones temblaban ante el reino de David. Ahora Jesucristo, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y todas las naciones tiemblan. Pero dejó aquí en la tierra, dejó su cuerpo, la iglesia, para hacerle guerra
a la guerra de Satanás. Es el trabajo de la iglesia. Tú y yo estamos en el orden de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, guerrero. Dios es guerrero, Jehová Dios de los ejércitos. Jesucristo está al frente de la guerra aquí en la tierra por medio de la iglesia. La iglesia recibe órdenes de Jesucristo. Y Dios ha dado al Espíritu Santo a nosotros para que tengamos inteligencia y sabiduría para hacer la guerra. No es reprender por reprender demonios. Tienes que identificar el territorio del enemigo. Tienes que identificar al mismo enemigo. Tienes que saber las estrategias dadas por el Espíritu Santo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, no son de razonamiento humano. Las armas tuyas y mías son armas no humanas, son armas sobrenaturales, son armas no convencionales, son armas espirituales. Por eso Dios quiere de que tú y yo despertemos, porque muchos cristianos solamente tienen religión cristiana, están dormidos, el diablo los tiene totalmente cautivos en el pensamiento de lo humano y creen que la iglesia es un invento humano. Vamos a la iglesia porque es domingo, cualquiera puede ir a cualquier iglesia, pero no cualquiera puede agradar a Dios. Y Dios está esperando a ver quién despierta, quién verdaderamente se sacude del diablo que ya fue derrotado por Jesucristo. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Dice aquí la Escritura con respecto a la tribu de Isaacar y en el 33 de la tribu de Zabulón. De los hijos de Isaacar, 200 principales. Era el ejército del rey David. De la tribu de Isaacar, 200 principales que eran entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos proféticos, y que sabían lo que Israel debía hacer. Sabían lo que el pueblo de Dios debía hacer. Por eso eran 3 tribus que estaban en la parte oriente del tabernáculo de Dios en el desierto. Dios empezó en el desierto en su tabernáculo, pero en la parte derecha siempre estaba la tribu de Judá, pero junto con la tribu de Judá estaba la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. Isaacar y Zabulón eran los que encabezaban la guerra. Cuando el enemigo se acercaba, se tocaba el shofar porque advertían: viene el enemigo. Se tocaba el shofar y quienes salían adelante, siempre los que iban adelante, punta de lanza, eran las tribus de Judá, de Zabulón y de Isaacar. Si tú y yo no damos esta enseñanza, ¿quién la va a dar? ¿Quién puede entender de los tiempos que estamos viviendo? Sí, mayo, sí, un mes más, pero no te das cuenta que mayo es un mes significativo porque se acaban de cumplir 70 años del restablecimiento de la nación de Israel. Es un año profético para Israel y para la iglesia, y desde el 14 de mayo empezó la cuenta regresiva conforme a la profecía. Estamos en la recta final. Hay mucha enseñanza que debemos conocer acerca de los tiempos actuales, pero los que no quieren conocer de profecía no están interesados en lo que es la iglesia, solamente tienen religión. Por eso Dios estará haciendo a un lado a aquellos que no quieren entender
Jesucristo mandó 7 cartas a 7 iglesias. Esto es en el libro del Apocalipsis. Y cada carta terminaba el Señor Jesucristo diciendo: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias. El Espíritu Santo, el Espíritu de profecía está hablando. Hay que poner atención a quién le dijo Jesucristo: al que tenga oído, oiga. A los cristianos. No se lo dijo a los no cristianos, no se lo dijo a los pecadores, se lo dijo a las iglesias, a los cristianos. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo. Tú vienes a esta reunión no por ser domingo, sino porque Dios te ha traído, Él te ama y quiere que tú conozcas sus secretos, secretos revelados de Dios. Dios ha empezado a revelar muchas cosas a los que creen, a todos los que creen, entonces todo les será posible. Aquí tenemos 2 unciones entonces, Primera de Crónicas 12, 32 y 33, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Alguien debe estar alumbrando como un faro de luz, y bueno, los entendidos entenderán, como hemos visto aquí en Villahermosa, y no solamente en Villahermosa, en todas las ciudades del mundo. Siempre Dios tiene iglesias apostólicas y proféticas. Este es un despertar. Versículo 33, de Zabulón, otra tribu, 50,000, que salían a campaña prontos para la guerra, hombres dispuestos a pelear con toda clase de armas, armas para nosotros espirituales, armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. No le des ningún margen a Satanás en tu vida. Aplástalo. Tú tienes que hacer una guerra preventiva. Antes de que el enemigo venga o se acerque, tienes que estarlo reprendiendo. Antes que el diablo se acerque a tu matrimonio, ya lo tienes tú alejado. Antes que el diablo se acerque a tus hijos, ya lo tienes tú a distancia. ¿Por qué esperas que el diablo toque tu matrimonio para empezar a orar? Así que estamos en un tiempo importante del Espíritu Santo. El que tenga oído, oiga. Estamos en guerra, la guerra se intensifica. Dios está mostrando los tiempos, la madurez de los tiempos. Dios nos está mostrando acerca de el cumplimiento de la profecía para nuestra generación, y por eso tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar orando y velando, velando y orando. Vayamos a Lucas. El Señor Jesucristo está hablando de velar y orar. Capítulo 21, Jesucristo dijo, versículo 36, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad y orar, velad y orar. Tenemos que estar despiertos espiritualmente. Así que este es un tiempo para estar en oración. En Primera de Pedro, allí también el Espíritu Santo por medio de Pedro está hablando de la importancia de orar. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Cuándo debemos intensificar la oración? En los tiempos de hoy, en los tiempos de la venida del Señor. Estamos en el fin de todas las cosas. Versículo
8, capítulo 5 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué el Espíritu Santo nos exhorta a orar? Porque hay un diablo que está atacando, está desesperado. Él sabe que ya le queda poco tiempo. La segunda venida de Cristo, el diablo será atado, inmovilizado, ya dejará de hurtar, matar y destruir. El diablo está haciendo lo suyo y está tratando de que muchos cristianos que se han dormido sean precisamente los más atormentados por el diablo. Por eso todo pastor debe estar vigilante de su pueblo, vigilante de su rebaño. Ay de los pastores que dispersan mi rebaño, dijo el Señor. Si el pastor no está atento a los tiempos proféticos, no está atento al mover del Espíritu Santo, no está lleno del Espíritu Santo, entonces no hay esperanza para el pueblo. Por eso el Señor va a tratar con cada pastor. Él es el que va a tratar, Él es el pastor de pastores. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. En la fe. La fe viene por Jesucristo, por la palabra que nos da sabiduría. La palabra trae sabiduría y trae fe. Por eso, solamente con la palabra podemos resistir todo ataque del enemigo. Estamos viendo cómo el diablo está atacando a los cristianos. Muchos están distraídos, entretenidos. Vienen a las iglesias cuando hay un cataclismo. Es necesario que venga una inundación a Villahermosa para que las iglesias de Villahermosa empiecen a crecer en asistencia. Esto sucedió en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Apenas un sacudimiento, el domingo vamos a la iglesia. Dios tiene que dar un sacudimiento para que la gente vaya a la iglesia. Dios quiere ayudarnos. Dice la Escritura, capítulo 32 del Salmo, habla de la dicha del perdón. Dios perdona todo pecado. Hay falta de oración, es pecado. El cristiano que no ora está cayendo en pecado, pero Dios es perdonador. Tú y yo tenemos como arma la oración. Y dice aquí, versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas. Esperemos que el Señor tenga misericordia de nosotros este año 2018. Pero en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Hay que orar. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Tenemos que saber en qué lugar vivimos. Este es el territorio asignado por Dios a nuestras vidas. Y tenemos que cuidar este territorio. Estamos bajo amenaza del enemigo. Es como Israel. Israel está rodeado de naciones enemigas. Allí está Egipto, está Jordania, está Líbano, está a un lado Siria. Irán está amenazando fuertemente a Israel. Así que Israel, desde que se estableció en 1948, no conoce la paz. Todas las generaciones han crecido siempre en el conocimiento de la guerra. Tanto hombres como mujeres son adiestrados para la guerra. Y este es un ejemplo. Tú y yo sabemos que fuimos llamados para ejercer autoridad contra las fuerzas del enemigo y tenemos un territorio que defender.
Dios te asignó Villahermosa, Tabasco, esta parte del sureste. La Biblia dice en Ezequiel 22:30, Dios hablando, y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado a favor de la tierra, y no lo hallé. La tierra está bajo maldición por el pecado, por eso tenemos que pedir perdón por los pecados de una ciudad. Tenemos que orar. Pero dice el versículo 8, Salmo 32, te haré entender, dice Dios, te haré entender, sea como sea, lo entenderás. Así que prepárate, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios nos ama y no nos va a dejar. No seáis como el caballo, dice Dios, o como el mulo sin entendimiento. Tú y yo somos personas, no somos animales. Tenemos un cerebro para pensar y saber que la sabiduría es necesaria para resolver problemas. El hombre sabio sabe lo que tiene que hacer, pero las personas que no son sabias, Dios tiene que intervenir por amor a esa persona. ¿No quieres tú ejercer tu libre albedrío y rendir tu voluntad a la voluntad de Dios? Dios te ayudará. Por eso viene un sacudimiento en la tierra y la gente viene hacia la iglesia. Viene una enfermedad. ¿Cuándo vienen a la iglesia a buscar sanidad? Cuando están enfermos, cuando hay una enfermedad en la familia, o cuando no tienen trabajo, o cuando ya no tienen dinero, están endeudados, no saben qué hacer. Entonces vienen a la casa de Dios. Dice, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Tienen salud, tienen dinero, no se acercan a Dios. ¿Cuándo se acercan? Cuando empiezan con problemas de enfermedad, problemas de dinero, problemas en la familia, problemas laborales. Ahora sí, Dios, ¿me puedes ayudar? Siempre Dios ha querido ayudarnos. Por eso, el que tenga oído para oír, oiga.